Mi cámara ahorita no la puedo prender bien, hermano, por unas cuestiones, pero estoy aquí y sin ningún problema. También puedo apoyar en lecturas así. De acuerdo, de acuerdo. Ya nada más que estén los demás. Déjame ver, hay alguien en la sala. Voy a moverlo. Tete. Ya está. Bueno, mientras llegan, quiero preguntarles qué les ha parecido el libro del profeta Isaías, el ministerio de Isaías, lo poco, mucho que hayan leído, que pueden comentar, porque esta es la última clase que vamos a ver Isaías y entramos a Jeremías. Pues a mí la verdad me pareció muy interesante cómo todo esto se dirige hacia la llegada del Mesías, como por ejemplo también hace referencia a lo de cómo Cordero fue llevado al matadero. Y en general, lo que yo he leído del libro, sí, sí me gusta muchísimo, más que nada por lo, ¿cómo podría decir? Poético que hace las profecías. Es lo que a mí me gusta en general. Y una de las, vamos a decirlo así, de los peligros que conllevaba ser profeta, pues era que tenían que hablar lo que Dios les decía que hablasen al pueblo, a las autoridades, etcétera. Y hay un pasaje en donde Isaías es llevado a caminar descalzo como por 3 meses. Y esto como que para darle vida a las advertencias de Dios y a lo profético, a la amonestación que les hacía y a las señales simbólicas que representaban en cada uno de los actos de amonestación, advertencia, etcétera, ¿no? Caminar 3 meses descalzo. Y así era, lo tenían que hacer, ¿no? Siempre bueno, les he mencionado la diferencia. ¿Hay en la actualidad profetas? Pregunto. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay? Pero entonces, sí hay. ¿Con qué pasaje me respaldan que en estos tiempos puede haber profetas? ¿Qué epístola habla de los ministerios proféticos? ¿Qué epístolas? Porque son dos. Mm, bueno, lo que leíamos ese día de Romanos es diferente, que tiene las distintas habilidades. Mm, A ver, de Romanos, ¿en dónde? De, 12. Cuando dice, bueno, que a varias personas, bueno, se les ha dado diferentes dones, creo. Sí, a ah, ver, ahorita checamos, y sí, porque si es eso ya me corregiste, y entonces no son dos, sino son tres. Bueno, pueden ser más, pero específicamente hay dos pasajes que hablan
el detalle es que en unos son dones y en otros son ministerios. Uno Por podría eso ser le Efesios preguntaba 4. que si era lo mismo, dones o, bueno, hacer profetas. No es lo mismo, ahorita vemos. A ver qué decías, Isaac. Que uno en el que se hace referencia de los profetas es en Efesios 4 del 11. Dice, Así es. y él mismo Eh, constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, y da incluso ese orden jerárquico, en donde dentro de esa jerarquía el mayor es el apóstol, después viene el profeta, el evangelista, el maestro y digo, el pastor y por último el maestro. Y habla de ministerios en Efesios. En Corintios 12, primera a los Corintios 12, habla de dones de profecía. Y en Romanos, que menciona Esmirna, sí lo dice. A ver, dejen abrir por acá la Biblia. Y ay, En Lucas también, bueno, dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. No sé si también tiene algo que ver. O sea, digo, ahí respaldar que es una mención del donio y ministerio. Ay, a ver, estoy tratando de abrir Romanos 12. A ver, para checar lo que mencionabas, deberes cristianos. Mm, no habla de los profetas, o es otro capítulo. Pero bueno, vamos a ubicarnos en eso, ¿no? Dones y ministerios. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Los dones que menciona Corintios 12 son los llamados dones espectaculares. Dentro de esos está bueno, en Romanos 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, una se conforma a la medida de la fe, o si de siervo en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con 12, ¿qué es? liberalidad. ¿Mande? 12, ¿qué es? 12, ¿qué? Romanos 12:6. Dice, Tienes. bueno, desde el 5 dice así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y ahí viene eso también. O sea, que respalda, bueno, a la contestación de que usted dijo que un fundamento en la Biblia donde respalde que hay profetas, ¿no? Sí, cierto. Y a ver, ¿quién recuerda? Hay un pasaje que habla de los mejores dones. Quiere decir que aunque son todos importantes, sí hay, por así decir, jerarquía de importancia en cuanto a buscar, dice, los mejores dones. Y dentro de los mejores es el de profecía. A ver, buscar. Hermano, Sí, eh, dice la hermana Berenice que por favor la ingresa. Está en sala esperando. ya están movidos. ¿Qué cita, perdón, Omar?
¿Cuál es ese excelente? ¿O ya entra al 13? Bueno, vamos a dejarle aquí. Con esas citas ya me establecieron el respaldo bíblico para. ¿Qué diferencia hay entre un don y un ministerio? El don siempre viene a quien quiere el Espíritu Santo darlo, pero con ese don yo puedo incluso ser usado para decir profecía, para profetizar, pero eso no me hace profeta. El verdadero profeta es el que tiene el ministerio. El que tiene el don puede ser que cuando el Espíritu Santo quiera es utilizado, pero el que tiene el ministerio ya dedica su vida completamente al ministerio. Por eso es que si ustedes ven, los profetas del Antiguo Testamento tenían verdaderamente el ministerio, dedicaban su vida precisamente a eso. Ahora, el hecho de que en la actualidad haya profetas, tenemos que entender la restricción a la que están sometidos, porque la base de la doctrina y de la iglesia cristiana, desde la iglesia primitiva, son los profetas y los apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento que dice que profetizaban en el Espíritu de Cristo. Y los del Nuevo Testamento son la base de la doctrina y de la enseñanza, son los apóstoles. Lo que en el Antiguo Testamento establecieron los profetas, lo que en el Nuevo Testamento establecieron los apóstoles, forman la base doctrinal inamovible. De tal manera que cualquier profeta que en la actualidad se diga ser, no puede profetizar fuera de lo que ya establecieron los profetas del Antiguo Testamento y establecieron los apóstoles de la iglesia primitiva. No puede haber nueva profecía ni diferente profecía. Todo el profeta que se pueda llamar ahora en la actualidad profeta se tiene que circunscribir, se tiene que ceñir a la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y apóstoles de la iglesia primitiva. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquellos que digan que son ministerios iguales, cuidado, eso no es cierto. Los verdaderos hombres que ejercieron el ministerio que estableció las bases de nuestra doctrina fueron los que están en el Antiguo Testamento. Cualquier profecía que hoy se diga se tiene que circunscribir a esa profecía y a esa enseñanza de los apóstoles. Entonces no hay igualdad, son diferentes. Los antiguos o los profetas del Antiguo Testamento son los verdaderos profetas que establecieron la verdadera doctrina. Los que surjan ahora, por muy grandes, por muy gordos, por muy altos, por muy importantes que sean, se tienen que ceñir a lo ya establecido por los profetas del Antiguo Testamento, apóstoles de la iglesia primitiva. Entonces no son iguales. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, la diferencia entre dones y ministerios, ¿se entendió, Esmirna? Los dones los da el Espíritu cuando Él quiere, a quien Él quiere y cuando Él quiere. Los ministerios dedican su vida completamente a ese ministerio. Entonces, si ustedes ven, los que verdaderamente tenían el ministerio, dedicaban su vida y digo, muchos de los ahora llamados profetas andan con trajes de miles de dólares, no van a ser o sea, no tienen esa capacidad verdaderamente de entregar su vida por su ministerio. Hoy profetizan prosperidad y endulzan los oídos. No todos, pues, pero estamos advertidos que en los últimos tiempos
se iba a dar todo esto. Pero sí se entendió la diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y un profeta de los Nuevos, no son iguales. Lo que pasa que los antiguos, cuando ellos profetizaban, te dicen, arrepiéntete, va a pasar esto, va a pasar el otro. Y a los de y estos son los de la prosperidad, te va a ir bien, y etcétera, ¿no? Así es, o sea, la misma palabra dice que se amontonarán para oír lo que les conviene. Exactamente. Y muchos evangelistas, más bien son evangelistas, porque endulzan el oído y le dicen a la gente lo que quiere la gente oír. Por eso es que dice que en los últimos tiempos no sufrirán la sana doctrina, porque muchas veces la sana doctrina involucra negarse a sí mismo, involucra pérdida de muchas cosas, involucra sacrificio, involucra sometimiento, involucra obediencia, involucra humillación, involucra mucho de eso. Pues como que no. Pero bueno, ya aclarado esto, déjenme ver otra persona que está en la sala de espera, nada más muevo esto y me vengo. Eliseo. Ya está. Voy a compartirles y me voy a ir rápido. Isaías, la salvación del Señor, el autor, Ray C. Steadman. Esto complementa lo que ya vimos en el artículo que les dejé, que ya debieron de tener contestado si tenía cuestionario. Isaías fue el más grande de todos los profetas y maestro excelente del lenguaje. Si usted disfruta de leer preciosas y brillantes cadencias y maravillosos pasajes literarios, gozará usted leer este libro, aunque no sea más que por ese motivo. Isaías es la más completa revelación de Cristo del Antiguo Testamento. Tanto es así que se le llama con frecuencia el Evangelio según Isaías. El familiarizarse con estos magníficos pasajes proféticos que nos hablan acerca de Cristo que habría de venir es experimentar mucho de la riqueza y de la profundidad de las Escrituras. Además, la naturaleza profética del libro de Isaías es una de las más importantes pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, porque Isaías vivió unos 724 años antes de Cristo. Los muchos pasajes en los que se refleja el hecho de que se espera al Mesías apuntan de una manera tan clara a Cristo y se cumplen en él, y así contribuyen un argumento incontestable sobre la inspiración del libro. Siempre que comenzamos el estudio de un nuevo libro, deseamos hallar una clave. Me temo, sin embargo, que con frecuencia este es un enfoque un tanto ineficaz. A veces estos libros de la Biblia parecen casas cerradas con candados atrancadas y con los pósticos cerrados, por lo que es imposible entrar en ellas a menos que encontremos la llave o clave. Y hay personas que están convencidas de que los únicos agentes inmobiliarios con la debida licencia que tienen la llave de la inmobiliaria de la escritura son los maestros de la Biblia. Pero los libros de las escrituras no son así, sino que son más bien como parques nacionales. Están abiertos para todo el que quiera deambular por ellos y resultan deliciosos de explorar por sí mismos. Pero cada uno de los parques tiene sus propias características que hace que se distingan unos de otros. Y se puede apreciar mejor un parque si se sabe cuál es la característica. Yo he aprendido a apreciar algunas de las características distintivas de los grandes parques nacionales en el oeste. Claro que está hablando aquí de Estados Unidos. Dice, por ejemplo, si se desea observar las distintas expresiones de la naturaleza, vaya usted al Parque Yellowstone, donde la naturaleza se vale de todos los trucos que oculta y lo junta todo. Se desea contemplar toda la grandeza de las montañas y de los ríos, lagos. Al lugar a donde debe acudir es al Parque Glaciar de Montana. Si lo que desea es sentirse humilde, admirado y conmovido, entonces vaya a ver el Gran Cañón. Si lo que busca, en cambio, es un valle tranquilo con el descansar y reflexionar, el ideal es el Parque Yosemite. Es decir, en cualquier época que no sea mediados de verano,
cuando encontrará usted a más de 20,000 personas junto a usted. A veces pienso que este modo acerca de los libros de la Biblia, a veces pienso de este modo acerca de los libros de la Biblia. El libro de Apocalipsis es, en mi opinión, bastante parecido al Parque Nacional de Yellowstone. Está lleno de geysers que salen a chorro y toda clase de extraños simbolismos, así como una gran variedad de formaciones. El Evangelio de Juan se parece bastante al de Yosemite, tranquilo, profundo y reverente, pero no hay duda alguna de que el libro de Isaías es el gran cañón de las Escrituras. Los geólogos nos dicen que el Gran Cañón es una historia del mundo en miniatura, una historia condensada en volumen de bolsillo del pasado. Del mismo modo, Isaías ha sido reconocido como una Biblia en miniatura. Tiendo siempre a pensar que el orden en que aparecen los libros de la Biblia es divinamente inspirado debido al arreglo tan particular. No han sido ni mucho menos colocados en el orden que esperaríamos que estuviesen, y creo que esto es altamente significativo. Es especialmente interesante que el libro de Isaías se encuentre exactamente a la mitad de la Biblia. Se encuentra justo en el centro y se le llama con frecuencia una Biblia en miniatura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. Y por lo tanto, 27 en el Nuevo. Y el libro de Isaías divide exactamente de ese modo. La primera mitad del libro comprende 39 capítulos. Hay una clara división en el capítulo 40, de manera que los 27 capítulos restantes constituyen la segunda mitad de este libro. El Nuevo Testamento empieza con la historia de Juan el Bautista, el predecesor de Cristo, anunciando la venida del Mesías, y termina en el libro de Apocalipsis con el nuevo cielo y la nueva tierra. El capítulo 40 de Isaías empieza con la segunda mitad, contiene el pasaje profético que predice la venida de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Y esto nos dice Juan, se cumplió en él mismo cuando vino. Y cuando lea usted hasta el final del libro, se encontrará que el capítulo 66 habla acerca del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios está creando. De manera que aquí en Isaías hallamos una asombrosa y cercana analogía que ofrece un paralelo de toda la Biblia. Las personas que visitan el Gran Cañón se quedan siempre asombradas por algo que ven cuando van a verlo. Se colocan junto al borde y echan un vistazo al enorme, impresionante y silencioso cañón hasta abajo donde está el río Colorado, que solo parece un hilillo dorado a más de 1 milla de distancia. Y antes o después exclama algún visitante sorprendido: no entiendo cómo un río tan diminuto pudo haber cincelado un cañón como este, y se asombran ante esta idea. Ahora bien, si lee usted el libro de Isaías cuidadosa y detenidamente, sentirá de inmediato la grandeza y el poder de Dios. Se pueden escuchar las poderosas y vibrantes cadencias del lenguaje de este libro. Se puede percibir la insignificancia del hombre en comparación con el poder, la sabiduría y la majestad de Dios. Y si se pregunta usted a sí mismo, ¿cómo pudo Isaías, que no era más que un ser humano como yo, escribir un libro como este? La respuesta parece imposible. Sabemos muy poco acerca de Isaías mismo. Vivió durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su ministerio empezó unos 740 años antes de Cristo, cuando las 10 tribus formaban el reino del norte de Israel. Cuando las 10 tribus que formaban el reino del norte de Israel estaban siendo llevadas en cautividad por Sennacherib, el invasor asirio, y Judá el reino del sur, se había sumido en la idolatría hacia el final del ministerio de Isaías en el año 687 antes de Cristo, y fue llevado cautivo a Babilonia. De modo que el ministerio de este profeta abarca el tiempo que va desde la cautividad del reino del norte
y la cautividad del reino del sur, es decir, unos 50 años. Isaías fue contemporáneo de los profetas Amós, Oseas y Miqueas, y la tradición nos dice que el profeta Isaías murió como un mártir bajo el reinado de Manasés, uno de los reyes más malvados que hallamos en el Antiguo Testamento. La historia nos dice que se ocultó en un árbol hueco con el fin de escapar del reinado de Manasés, y los soldados del rey, sabiendo que se hallaba en el interior del árbol, se aserraron el árbol, por lo que fue aserrado por la mitad. Algunos eruditos piensan que cuando la epístola a los hebreos, con su gran capítulo dedicado a los héroes de la fe, menciona el morir aserrado en dos como una de las maneras en que murieron los profetas como mártires, se refería al profeta Isaías en Hebreos 11:37. Fue el autor humano de este libro y es realmente asombroso pensar que un hombre pudiese escribir con un lenguaje tan hermoso como este y pudiese revelar las cosas tan importantes que encontramos aquí. Pero cuando los visitantes siguen el largo sendero hasta el río Colorado, ya no se asombran por el hecho de que el río pudiese abrirse camino en el Gran Cañón, porque de hecho oyen a las rocas siendo trituradas y empujadas por las fuerzas de la corriente y pueden sentir esa poderosa fuerza invisible del río. El libro de Isaías es algo por el estilo. Aquí tenemos el caso de un hombre que se deja llevar por una tremenda fuerza y que gracias a ello puede anunciar magníficas profecías. En su segunda epístola, Pedro dice acerca de los profetas del Antiguo Testamento, pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura era de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y esto explica cómo Isaías pudo hablar y escribir como lo hizo. Una de las diferencias de estos profetas es que también en la actualidad mucha de la profecía que dicen viene de la carne, no del Espíritu y del Espíritu Santo, pues. Ahora bien, lo asombroso es que los profetas que hablaban de este modo eran plenamente conscientes de que un poder invisible en su interior hablaba por medio de ellos y que lo que decían y escribían era algo superior a lo que ellos podían hacer o decir. De hecho, llegaban a buscar en sus propios escritos con el propósito de descubrir las verdades ocultas en ellos, y en ese sentido el ministerio les era útil a ellos mismos, pues estudiaban lo que ellos mismos habían escrito. Pedro dice lo mismo en su primera epístola: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, descubriendo qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Si es preciso alguna clave con respecto a este libro, aquí la tenemos. Isaías era un hombre que investigaba buscando algo. Pedro dice que estaba buscando la salvación que había de venir de Dios, y lo interesante del caso es que el nombre Isaías quiere decir la salvación del Señor. ¿Qué es lo que impulsa a este hombre a escudriñar? ¿Por qué examina estos escritos intentando descifrar este asunto? Al leer el libro podemos entender su problema. Isaías vivió durante un tiempo de tensión nacional cuando la verdadera naturaleza del hombre era visible y se exponía tal y como era exactamente como sucede en nuestra época. Le preocupaba profundamente la rebeldía innata del hombre, como expresa en su primer capítulo. La nación se ha olvidado deliberadamente de los caminos de Dios y su obstinada estupidez es algo que está por encima de su comprensión. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Hasta un animal es capaz de saber quién es el que le alimenta,
donde recibe bendición y ayuda, pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo vaga torpemente, negándose obstinadamente a volver atrás, y las naciones de alrededor actúan de modo igualmente equivocado. Entonces Dios le concede una visión a Isaías, ve a Dios en su tremenda pureza y santidad, y esta asombrosa revelación de Dios está en el capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínenselo, mientras está un día en el templo, imagínenselo, mientras está un día en el templo, de repente ve a Dios. En el año en que murió el rey Usías, estando el trono vacante, vi el trono que no había estado nunca vacante. Contempló a un Dios de ira y de poder. Al seguir leyendo veremos descrito de una manera preciosa cómo Dios tiene poder para conmover a la tierra y sus fundamentos, porque es un Dios inmenso, infinito y poderoso, que habla a través del trueno y que se mueve con poder. Isaías pregunta, ¿cómo puede un Dios así hacer algo que no sea destruir a las criaturas rebeldes que son los hombres? Donde hay una salvación así para hombres que actúen donde hay una salvación así para hombres que actúen de ese modo, pero su problema empeora cuando en la segunda parte del libro toma conciencia de la impotencia del hombre. El capítulo 40 empieza sobre esta nota, he aquí el pasaje profético acerca de Juan el Bautista. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El hombre es como la hierba, es algo temporal, solo está aquí durante un corto tiempo. Su vida dura un tiempo bastante corto y luego se acaba. Isaías ve en esto la absoluta impotencia y desamparo del hombre al ir adelante a ciegas a su condena. Pero a continuación Isaías empieza a encontrar la respuesta. Maravillosamente entrelazada en este libro se encuentra la creciente revelación del amor de Dios y la salvación de Jehová que se halla en la figura de alguien que ha de venir, el Mesías, el siervo de Dios. Al principio parece como una figura poco clara e intangible, pero se va haciendo gradualmente más brillante hasta que por fin, en el capítulo 53, la figura de Cristo parece saltar de la página y llena toda la habitación y nos damos cuenta de que Él es la respuesta. Bueno, si hemos leído siempre Isaías 53, ahí está descrito todo lo que pasó con Cristo. Casi 700 años antes, Isaías ya lo había profetizado. Cualquier duda, observación, pueden interrumpirme. Pero lo que se le dio a Isaías para que lo mostrase de manera especial era que el Dios de la gloria trascendente que vino en el capítulo 6, que vio en el capítulo 6, el Dios que le asustó tanto que clamó diciendo, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos. Es el mismo Dios que un día sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado él y afligido no abrió su boca. En Isaías, Isaías vio de qué modo el amor de Dios quebrantaría la rebeldía del hombre y supliría su necesidad ante la que está impotente. Y finalmente ve más allá de la oscuridad y la tristeza de los siglos que aún estaban por venir, hasta que una mañana despejada, el día de justicia, toda la gloria de Dios cubrirá la tierra, y el hombre no hará más la guerra y convertirá sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces, y nadie dañará o destruirá en todo el santo monte de Dios.
Puede usted encontrar estos dos temas o características de Dios juntas en el libro de Apocalipsis. El capítulo 4, en el capítulo 4 Juan nos habla acerca de una poderosa visión que tuvo de Dios, y en el trono uno sentado, Apocalipsis 4. Y luego en Apocalipsis 5, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba de pie un cordero. Estos son pues los dos temas mencionados por Isaías, el trono y el cordero. En Isaías 6 vemos el trono. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y encontramos al cordero en el capítulo 53, versículo 7. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53. Como ve usted, es el plan de Dios. Él no ha optado venir con todo su poder y haciendo la guerra con el fin de borrar a los hombres de la faz de la tierra, aunque así es como nosotros intentamos resolver nuestros problemas. Como declara Dios a Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El método de Dios es abrirse camino en medio de la rebeldía del hombre, pero no volviéndose de su poder, sino de un amor sufriente. Y cuando lo hace y el corazón reacciona abriéndose a él, entonces toda la majestad y el poder de Dios son derramados en esta vida para que se cumpla en ella lo que Dios tenía destinado a los corazones humanos. Es realmente asombroso lo actual que es este libro. La primera parte del libro representa la amenaza del rey de Asiria, la segunda mitad describe la amenaza del reino de Babilonia, y la parte central del libro, los capítulos 37 al 39, está el relleno de este bocadillo histórico, un interludio que nos lleva de Asiria a Babilonia. Estas dos naciones, Asiria y Babilonia, están actualmente en el mundo y lo han estado desde los tiempos de Isaías. Esto está interesante. El rey de Asiria representa el poder y la filosofía de la impiedad, la idea de que Dios no existe y de que vivamos como queramos, de que nos encontramos en un universo determinista y materialista que sigue adelante a trancas y barrancas y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Lo único que podemos hacer es intentar disfrutar y aprovechar las situaciones al máximo. Es la filosofía según la cual el poder tiene la razón y el hombre no tiene a nadie a quien responder más que a sí mismo. Esta es la filosofía siria, tan extendida en la actualidad, y es además la filosofía tras el comunismo. La segunda fuerza es el poder de Babilonia. En las escrituras, Babilonia es siempre el símbolo de la apostasía, del error religioso y del engaño. ¿Qué significa Babilonia? Pregunto. La palabra Babilonia, que Ah, viene de Babel, ¿Dónde se confundieron las lenguas? significa confusión. Confusión. La segunda fuerza es el poder de Babilonia. En las escrituras, Babilonia es siempre el símbolo de apostasía, del error religioso y del engaño. Y esto es, una vez más, lo que experimentamos por todas partes en nuestros días. Aquellas voces que sería de esperar que nos sirviesen de guía, la voz de la iglesia misma, en muchos lugares son con frecuencia voces que se levantan contra Dios, predicando lo que estimula a hacer el mal y causa la destrucción de la vida humana. Por lo tanto, estamos viviendo en los tiempos acerca de los cuales habló Isaías. Las características dominantes de la vida humana son básicamente la rebeldía y la impotencia. ¿Se ha dado cuenta de lo cierto que son estas cosas? Hace poco leí en un periódico acerca de un hombre al que le pusieron una multa por exceso de velocidad. Cuando el oficial de policía le entregó la multa, el hombre la leyó, la entregó de nuevo al policía, se metió rápidamente en su coche
y la cosa acabó en una persecución a gran velocidad en la que el conductor hizo por fin que su coche se saliese de la carretera y lo destrozó, matándose a sí mismo y a su hija de 6 años que estaba con él en el coche. ¿Qué fue lo que hizo actuar lo que le hizo actuar de ese modo? No fue sencillamente la misma rebeldía innata del corazón humano que no quiere acatar la autoridad. Ese es el problema que todos tenemos, ¿no es cierto? Cuando las personas acuden a mí para que las aconseje, me dicen con frecuencia, sé lo que tengo que hacer, pero debo confesar que no quiero hacerlo. ¿Por qué no? Todos tenemos ese problema, ¿no es verdad? Somos rebeldes y nos sentimos impotentes. Esto es algo que se refleja en la creciente desesperación y en el sentido de inutilidad que se apodera de tantas personas en la actualidad. La soledad y la aparente falta de significado de la vida. Y en 2 ocasiones en este libro, una vez al principio y otra hacia el final, encontramos las importantes palabras que Dios dirige a un mundo dominado por la rebeldía y la impotencia. Dios dice en el capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Él nos ofrece perdón. Nuevamente leemos en el capítulo 55, versículo 1, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Como vemos, el mensaje de Dios al hombre no es la condenación, sino que es venid, venid. La salvación de Jehová está al alcance de todos. Y cuando el hombre lo acepta, Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si lo hace, el hombre descubrirá la respuesta a su más profunda necesidad, es decir, que es posible librarse de la rebeldía y de la impotencia para que el hombre se convierta en aquello que Dios le tenía destinado. Pienso con frecuencia en lo que pasó hace años a uno de los maestros de la Biblia en Inglaterra. Al dirigirse apresuradamente a tomar un tren después de uno de los cultos en los que había estado predicando, un hombre apareció corriendo detrás de él por la plataforma y al llegar junto a él, justo cuando se disponía a subir al tren, el hombre le dijo, oh Señor, estuve esta noche en el culto y le oí hablar acerca de una manera mediante la cual el hombre puede hallar la paz con Dios. Necesito ayuda, quiero encontrar el camino hacia Dios, ayúdeme usted. Pero el maestro le dijo, lo siento, no tengo tiempo, tengo que pillar este tren, pero le diré lo que hacer. Toma esta Biblia y acérquese a la farola más cercana. Busque lo que dice Isaías 53:6. Inclínese cuando mencione la palabra todos por primera vez y levántese cuando la mencione al final. Y a continuación se subió al tren y se marchó. El hombre se quedó ahí parado durante un momento muy perplejo sin saber qué pensar y luego dijo, está bien, lo haré. Agarró la Biblia que el maestro le había dado y se acercó a la farola más cercana. ¿Qué fue exactamente lo que me dijo? Se preguntó a sí mismo. Ah, sí, que buscase en Isaías 53:6 y lo encontró. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué me dijo que hiciese? Que me inclinase a leer la primera vez que mencionase todos, que me pusiera recto cuando leyese la última palabra todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oh, dijo, ya entiendo lo que quiso decir. Tengo que admitir que ese es mi caso. Me tengo que inclinar a leer el primer todos, reconocer que me he descarriado y que he seguido mi propio camino. ¿Y ahora qué? Me pondré derecho a leer la última palabra, todos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él lo llevó en un momento, en un momento, aquel hombre lo vio claro. A la noche siguiente en la reunión, entregó la Biblia al maestro y le dijo, aquí tiene su Biblia. Quiero que sepa usted
que me incliné a leer la palabra todos al principio y me puso derecho a leer la palabra todos del final. Ese es pues el mensaje de Isaías y es además el mensaje de la Biblia, es el mensaje de la palabra de Dios. Pongámonos de pie a leer el todos del final. Oración. Padre nuestro, te damos gracias por el ministerio de este gran profeta de la antigüedad. Cuando pensamos que este libro fue escrito 7 siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo apareciera en la tierra, pero a pesar de ello describe de una manera tan maravillosa y con tanta exactitud cada aspecto de su ministerio. Vemos que tu mano está tras el libro y que has sido tú quien nos ha ofrecido esta gran liberación de nosotros mismos. Tú hiciste que Él llevase nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, y debido a ello somos aceptados ante tus ojos y podemos descubrir todas las maravillas que tú nos tienes reservadas. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo vamos en tiempo? Déjenme ver. Ya acabó. Ya acabó, ¿verdad? No, 2 minutos. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dejen de dejar. Hay 3 personas en sala de espera. Toño, que ya está ahorita para entrar aquí. Ofelia también se salió. Y Suri, que ya está para entrar al 6º. Ya está. Chihuahua. Ya está. Ya está aquí su maestro de Hechos. Te dejo la clase, Toño. Gracias, Arturo. Buen día. Dios los bendiga. Buen día. Gracias. Dios les bendiga y nos vemos al ratito en la otra clase.